Muy buen día, mi nombre es Carlos Enrique Lozano Espina, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión vengo a responder las preguntas respecto a la fase 1 en Física General. Aquí está mi documento para constatar mi identidad, Carlos Enrique Lozano Espina. Bien, demos inicio entonces. La primera pregunta: si se aumenta el ángulo, ¿el proyectil llega más cerca o más lejos? Si se aumenta el ángulo, lo que va a pasar es que el proyectil va a llegar más cerca. ¿Y esto cómo se ve? Vamos a abrir entonces el simulador. ¿Y qué es lo que pasa? Que la distancia más larga que va a recorrer el proyectil va a ser siempre con un ángulo de 45 grados. Siempre va a ser así. Entonces, esta es la distancia más larga. Si se aumenta el ángulo, lo que va a hacer que es aumentar su altura, como lo vemos aquí, aumenta su altura, pero la distancia horizontal va a ser menor. Entonces, tenemos claro que al aumentar el ángulo, lo que va a hacer el proyectil es llegar más cerca. La segunda pregunta: ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance horizontal? Entonces, veámoslo en esta gráfica. Aquí vemos que el ángulo de 45 grados es el que mayor alcance horizontal tiene. ¿Y esto cómo lo probamos? Vamos entonces de nuevo aquí y vamos a poner 45 grados y vamos a probar. Vemos que obtiene una distancia muy mayor. Si le bajamos un poquito, vean lo que pasa. La distancia va a ser menor. Y si la aumentamos, también va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor distancia se obtiene con un ángulo de 45 grados y así va a ser siempre. Tercera pregunta: ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura? ¿Cómo se le llama a este movimiento? Entonces, la mayor altura se obtiene siempre con un ángulo de 90 grados. ¿Y esto cómo se puede constatar? Ya lo vemos aquí, es que se me movió esto. Con un ángulo de 90 grados. Entonces, veámoslo en la siguiente gráfica. Este es el ángulo de 90 grados. Y aquí vemos que se obtiene la mayor altura. Vamos a probarlo. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ponerlo en un ángulo de 90 grados. Y efectivamente se alcanza una altura muchísimo mayor que con cualquier otro ángulo. ¿Y cómo se le llama a este movimiento? A este movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos con la última pregunta, que nos dice: ¿el alcance horizontal en un movimiento parabólico depende de la masa del cuerpo que lo describe? No depende de la masa del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta presenta la fuerza de la gravedad, y esta fuerza afecta a todo objeto, ¿sí? A todo objeto, pero sin importarle su masa. Entonces tenemos, por ejemplo, que se tira una piedra súper pequeña y una piedra súper grande de un avión. Ellas, si se tiran a la misma altura, van a caer siempre iguales. ¿Por qué? Porque en la gravedad no importa la masa. ¿Y esto cómo lo vemos representado? Al realizar esta tabla, vemos aquí que se varió la masa y se dejó el mismo ángulo. Y vemos que los resultados fueron absolutamente los mismos. Con esto ya doy por terminado la explicación. Les agradezco, muchísimas gracias, espero que haya estado muy bien y les deseo un feliz día. Hasta luego.